Hey, bienvenido de nuevo. Continuamos con nuestra serie Neuropsicología para principiantes. En el video de hoy estaremos hablando sobre la neurofisiología. Si te interesa este tema, te invito a que te quedes, que ya comenzamos. Nuestras neuronas o células nerviosas son las llamadas unidades morfológicas y funcionales del sistema nervioso. Esto quiere decir que nuestras neuronas se implican en nuestra anatomía cerebral, pero sobre todo, y más importante, son aquellas que permiten el funcionar humano. De este modo, en nuestras neuronas podríamos distinguir tres regiones principales: el cuerpo celular, también conocido como soma o pericarón, la dendrita y el axón. Así, todo nuestro tejido nervioso o neural se compone de esta curiosa célula, a la vez que la misma, claro está, se van a sostener por células gliales, de las cuales hablaremos más adelante. En ese sentido, se ha llegado a estimar que podemos contar con alrededor de 100.000 millones de neuronas y hasta 1 trillón de células gliales. Enfocándonos nuevamente en las neuronas, estas se organizan en circuitos locales, que a su vez se dividen en regiones corticales o núcleos, y estos a su vez están interconectados con otros, construyendo múltiples sistemas. Entre otras curiosidades, se ha encontrado que las neuronas tienen un diámetro alrededor de entre 4 y 130 micras, no habiendo dos iguales en cuanto a su forma. Además, esta es la única de nuestras células que no pueden reproducirse. Regresemos nuevamente a los componentes de la neurona. Respecto al cuerpo neuronal o soma, esta es una estructura que se encuentra rodeada de una membrana plasmática. A grosso modo, nuestra neurona tiene la misma estructura que las demás células de nuestro cuerpo, es decir, contará con un núcleo, retículo endoplasmático y sistema de Golgi, los cuales constituyen organelos. Además, tendrá otro tipo de sistemas como los lisosomas, mitocondria, vesículas, neurofilamentos, neurotúbulos y ribosomas. Así, el cuerpo neuronal tiene las siguientes partes: una membrana, una masa protoplasmática, neurofibrillas, cromofila, un núcleo, mitocondrias, aparato de Golgi, líquidos internos con concentraciones de sodio y de potasio, vesículas sinápticas y neurotransmisores. Por su parte, en cuanto a la estructura de las dendritas, que también son llamadas dendrones o prolongaciones citoplasmáticas, son esas estructuras que permiten la interconexión entre las diversas neuronas, claro, junto al axón. Así, el axón o cilindro eje es una prolongación de la neurona, la cual cuenta con unas terminales llamadas telodendritas. Este axón se va a rodear por una capa de mielina que tendrá la función de garantizar la correcta transmisión de los impulsos nerviosos. Por su parte, en cuanto a la nosología neuronal, podemos dividir a las mismas en diversos tipos. Por ejemplo, ya sea por su morfología, encontrándose neuronas unipolares, bipolares y multipolares. Por su forma, encontrando neuronas piramidales, granulosas, en cesta, conos y bastones. También por la función que pueden desempeñar, siendo eferentes receptoras o sensoriales, o eferentes efectoras o motoras. O bien, inclusive las podemos clasificar por el efecto del impulso transmitido, siendo excitadoras o intercalares o de conexión. Cada una de estas formas y algunas otras funciones neuronales estarán determinadas por algo que conocemos como citoesqueleto, el cual de manera puntual tiene las siguientes funciones en la neurona. Primero, la de mediar el movimiento de los organelos entre diversas regiones de la neurona. Fija también la ubicación de determinados componentes de la membrana y determina la forma que una neurona va a tener. Respecto a los circuitos neuronales, estos representan el sustrato anatómico en la que se da cada una de las funciones del sistema nervioso. Es por ello que contamos con diversos circuitos neuronales, que van desde los sensoriales y los motores hasta otros más complejos como los cognitivos y de regulación de modulación. Cada uno de estos circuitos se va a componer por neuronas que tienen la función ya sea de proyección, que ayudan a la comunicación entre las estructuras de cada circuito neuronal, por lo que las neuronas de proyección serían aquellas que van hacia el sistema nervioso, es decir, son aferentes. También nuestros circuitos neuronales cuentan con interneuronas, que participan en el procesamiento de la información. Este conjunto es el que en suma determina todo el funcionamiento cerebral. Avancemos ahora a las otras células que junto con la neurona comparten el sistema nervioso y que incluso llegan a tener una prominencia muchísimo mayor. Hablamos de las células gliales o neuroglía. Estas son el tejido del sostén del sistema nervioso. De forma técnica, son entonces el tejido intersticial no neuronal del sistema nervioso central. La glía a su vez se subdivide en 3 familias de células. Estas son los astrocitos, la microglía
y la oligodendroglía. Todas estas cumplen la misma función de sostener a la neurona, tanto a nivel estructural como metabólico. Por si fuera poco, estas células también se pueden implicar en el desarrollo cerebral, puesto que se han encontrado células gliales que guían el camino de los axones para el establecimiento de conexiones de larga distancia. Regresando a la división de las células gliales, podemos decir que estas se subdividen en dos grandes grupos, la macroglía y la microglía. En lo que respecta a la macroglía, es aquí donde encontramos por una parte a los astrocitos, que son las células más grandes y abundantes de toda la neuroglía, mismas que regulan el transporte de sustancias desde el torrente sanguíneo o hacia las neuronas y viceversa. También en la macroglía encontraremos a los oligodendrocitos, que son células más pequeñas y con un poco más de ramificaciones. Estas células son aquellas que constituyen a la famosa vaina de mielina que poseen los axones. La otra gran división se compone por la microglía, que son células pequeñas que componen la sustancia blanca y la sustancia gris. Así, entre todas las funciones de la neuroglía, se encuentra el de proporcionar firmeza y estructura al cerebro. Generan la vaina de mielina de los axones y poseen también funciones nutritivas para todas y cada una de nuestras células nerviosas. Por último, regresemos a la neurona. Hablemos de su función esencial. Así es, hablemos de la sinapsis. La sinapsis es la forma en la cual se comunican nuestras neuronas, y esta comunicación se da a través de aquello que llamamos como mensajeros químicos. Así, hay tres tipos generales de comunicación. Primero, la conexión neuronal, en la cual se liberan neurotransmisores que actúan al pasar de un espacio entre las neuronas que se conoce como hendidura sináptica. Tenemos también la comunicación endocrina, en la cual las hormonas llegan a las células por medio de la sangre circulante. Y al final tendremos la comunicación paracrina, en la cual los productos de las células se difunden en líquido extracelular y actúan en células vecinales. Así, en específico, la sinapsis es un proceso que consta de algo que llamamos botón presináptico, una hendidura sináptica y una superficie postsináptica. De este modo, la célula que enviará el mensaje se conoce como neurona presináptica, la cual sería equiparable a ese botón presináptico que ya comentamos. Y la neurona receptora será la neurona postsináptica, que sería el último punto del proceso de transmisión de un mensaje. Y la hendidura sináptica sería ese punto donde pasa la información de la neurona presináptica a la postsináptica. Este es el recorrido que tienen todos los neurotransmisores desde una célula a otra, ya sea dopamina, serotonina, oxitocina, noradrenalina o cualquier otro que se te pueda ocurrir. Estos procesos de transmisión de información se dan cuando ese potencial de acción libera un ion de calcio que permite la activación de todo este proceso. Es decir, para que una hendidura sináptica pueda enviar ese mensaje, requiere de un ion de calcio. Esto tiene una función de apertura, que en palabras técnicas lo conocemos como despolarización. Y cuando esta despolarización se logra, es cuando ese neurotransmisor puede pasar de la neurona presináptica a la postsináptica. En pocas palabras, todo nuestro proceso de comunicación interneuronal se compone de iones, de neurotransmisores, que terminan generando esa comunicación neuronal. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya sido de interés y sobre todo de utilidad. Si fue así, me ayudaría mucho si me dejas un like o si me comentas qué te pareció el video o de qué otros temas te gustaría que te platique en los siguientes. De la misma manera y como siempre, sería genial si me ayudas compartiendo este contenido para hacer crecer este canal, pero sobre todo para acercar el mundo de la psicología a muchas otras personas. No olvides suscribirte y nos estamos viendo pronto.